hoy jueves 11 de mayo del 2023, siendo las 10:11. A través de esta audiencia virtual se va a realizar por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Cheque de Soria la tutela de derechos formulada por la defensa del investigado José Pedro Castillo Terrones en el expediente 39-2022-8. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal, señora fiscal. Muchas gracias, señor juez supremo. Muy buenos días a todos los concurrentes a esta audiencia, a los señores abogados, a las partes imputadas, al señor asistente, Galinka Mesa Salas, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con domicilio en el edificio principal del Ministerio Público, ubicado en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 8, oficina 836, con correo electrónico gmesa@mpfn.gov.pe, casilla electrónica 106255 para efectos de notificación. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, señora. La defensa de la defensa pública, doctora Guamán. Muchas gracias, señor juez supremo. Muy buenos días nuevamente a todas las partes procesales. Me acredito como defensora pública necesaria, María Antonieta Guamán Vara, con registro del Colegio de Abogados del Cusco, número 3138, con domicilio procesal en el Jirón Carabaya 831, oficina 501, Cercado de Lima. Correo institucional maria.guaman@minjus.gov.pe, correo Gmail maritabara99 @gmail.com, número de contacto 992-642-205. Presente en esta audiencia en mérito al oficio número 0039-8-5001-JS-PE-01. A sus órdenes, señor juez supremo. Gracias. Gracias. Por la Procuraduría. Buenos días, señor juez, señora fiscal, muy buenos días, señor abogado, público presente. En representación de la Procuraduría General del Estado, el abogado delegado Andrei Atilio Galvez Rixe, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, 71137, con casilla electrónica 119188, correo electrónico notificaciones judiciales @pg.gov.p. Gracias. Por la defensa del señor Castillo, doctor Robles. Muy buenos días, señor magistrado. Asimismo a la señorita representante del Ministerio Público, al señor, a las partes concurrentes, asimismo colegas de la defensa y a mi ilustre patrocinado, el señor presidente José Pedro Castillo Terrones. Se acredita el abogado Wilfredo Arturo Robles Rivera, con registro CAL 57528, domicilio procesal en la casilla electrónica 8701, correo electrónico robles.rivera.estudio@gmail.com, teléfono móvil 978-73-8073. Asimismo, está como interconsulta mi colega que se encuentra en el recinto donde se encuentra mi patrocinado. Por favor, pido que se le permita acreditarse. Correcto. Mario. Gracias, doctor Robles. El abogado que se encuentra conjuntamente con el señor Castillo en el centro penitenciario para que se acredite. Sí, buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los concurrentes de esta audiencia. Mi nombre es Mario Guzmán Alfaro, con registro CAL 37510. El domicilio procesal electrónico y físico son los declarados por el doctor Wilfredo Robles Rivera, asumiendo aquí la defensa también del señor Pedro Castillo Terrones. Gracias. Señor Castillo, por favor, su nombre completo y su DNI. Buenos días, señor magistrado, y a todos los presentes. Mi nombre es José Pedro Castillo Terrones,
con DNI 2742-7864. Muchas gracias. Doctora Guamán, se encuentra presente la defensa del señor Castillo, por lo cual agradezco su presencia y queda dispensada de continuar en la audiencia. Muchas gracias, señor magistrado supremo. Señor Robles, le voy a dar 20 minutos para que haga sus argumentos. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. La defensa viene a esta audiencia para solicitar que al amparo del artículo 71, inciso cuarto del Código Procesal Penal, se pueda, vuestro despacho dicte medidas de corrección de documentales que afectan derechos constitucionales como al debido proceso, específicamente la imputación necesaria, el derecho de defensa, ligados al principio de legalidad, que también es un derecho, y en vía de tutela de derechos, reiteramos, se resuelva la ausencia de imputación concreta respecto al delito de rebelión y otros que se le imputan a mi patrocinado. Bien, esta tutela de derechos tiene su origen o cuestiona la disposición de fecha 13 de diciembre suscrita por la fiscal de la Nación, doctora Patricia Benavides, la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, donde dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria contra mi patrocinado, don José Pedro Castillo Terrones, como autor o coautor, presunto coautor de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión. El mismo que está previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal vigente, estando como presunto agraviado el Estado peruano. Alternativamente, planteó el delito de conspiración en dicha disposición observamos nosotros, advertimos como defensa que hay una notoria vulneración al derecho de imputación necesaria y específica, concreta contra el investigado. Por lo cual, con fecha 12 de abril, señor juez, del presente año, mediante un escrito ingresado por la mesa de partes del despacho fiscal, hemos solicitado al mismo que en relación a la imputación específica contra mi defendido, se me ponga en conocimiento y se establezcan los siguientes aspectos. En primer lugar, el relato circunstancial y preciso de los hechos con relevancia penal, que concretamente se le atribuyen a José Pedro Castillo Terrones. No cualquier tipo de hecho, sino hechos de relevancia penal. Porque recordemos de que lo que se tiene que imputar o consignar son hechos punibles, ¿no? En segundo lugar, le solicitamos al despacho fiscal, en cuanto a la modalidad típica, que describan o enuncien de manera precisa y concreta la modalidad típica que conforman los hechos que sustentan la denuncia, puesto que el tipo penal de rebelión establece 4 modalidades, como vamos a desarrollar a continuación. En tercer lugar, existiendo pluralidad de imputados, debería existir una pluralidad de imputaciones, es decir, una imputación específica para cada uno. Entonces, por lo que se solicitó que se determine el hecho concreto y la correspondiente calificación jurídica específica para Pedro Castillo Terrones. Nuevamente,
imputaciones que deben contener hechos punibles, hechos de relevancia penal, no cualquier hecho. Asimismo, en relación con lo anterior, en cuarto lugar, solicitamos ahí, señor juez penal, que se establezca el nivel de intervención de José Pedro Castillo Terrones, es decir, que se describa de una manera adecuada cada una de las acciones, conductas, actos de relevancia penal o que el Ministerio Público considera que tienen relevancia penal y el correspondiente nivel de intervención. O sea, como autor o partícipe, ¿qué conducta específica habría desplegado en relación al tipo penal imputado? Asimismo, le solicitamos al Ministerio Público que se establezcan los indicios y elementos de juicio, ¿no?, que sustentan la imputación concreta de Pedro Castillo Terrones. Entonces, como no encontramos hechos de relevancia penal o en relación con el tipo penal, que nos establezcan cada elemento de convicción, qué relación tiene con algún aspecto del tipo penal, el tema de la tipicidad, o sea, el hecho y tipicidad. Bueno, este pedido fue respondido por el Ministerio Público mediante la Providencia 193, donde simplemente motivación alguna nos respondió no al lugar y estése a lo dispuesto mediante disposición de fecha 13 de diciembre, es decir, nos devolvió al mismo documento que precisamente estamos cuestionando, por ausencia de imputación concreta. Entonces, la respuesta evasiva es que estamos acudiendo a su despacho para que se resuelva esta controversia acerca de un derecho fundamental que se está vulnerando, transgrediendo en perjuicio de mi patrocinado. Entendemos que por lo menos formalmente nos regimos, o el derecho procesal penal se rige a un Estado constitucional y social de derecho. Es decir, que no se puede actuar en base a consignas ajenas, extraprocesales, de tipo ajeno, digamos, al tema procesal. Entonces reclamamos de que se reconduzca esta causa, acciones ajenas, que se ampara a lo que se sustenta el proceso penal, que es un proceso penal constitucional. Esa es la tendencia, eso es lo que de un proceso penal constitucionalizado, para garantizar derechos, no para vulnerarlos, y que ese desarrollo de un proceso penal constitucionalizado está en el propio título preliminar del Código Procesal Penal. Entonces, digamos, los enunciados, por ejemplo, esta disposición fiscal del 13 de diciembre, respecto al relato circunstancial y preciso de los hechos, lo que vamos a advertir de su lectura es una serie de enunciados vacíos de contenido para el tipo penal por el cual se pretende que se le está investigando a mi defendido. Por ejemplo, dice: acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú. Hasta ahí no encontramos relevancia penal con el tipo penal de rebelión, porque en tipo penal de rebelión en ningún momento establece que acordar disolver el Congreso de la República sea la conducta típica. No lo es.
Instaurar un estado de excepción tampoco es conducta típica. Entonces, hasta ahí tenemos un relato impertinente. No es calificable del delito de rebelión, ni de ningún otro delito. Ahora sí, también dice, aprovechando la condición de mandatario. Pero el tipo penal de rebelión tampoco implica ningún aprovechamiento del cargo. No está eso en la descripción, en la jurisprudencia, y tampoco, de mi poco conocimiento de lo que fluye, digamos, de la pluma de los teóricos de la dogmática penal, no he leído hasta ahora a alguien que plantee que aprovecharse del cargo es típico del delito de rebelión, lo cual excluiría a los que no tienen un cargo, quedarían exentos de reproche penal por no tener un cargo. Entonces, ese razonamiento nos lleva a eso. Entonces, es otro aspecto que no tiene relevancia penal. Dice, habrían utilizado tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país a través de su mensaje a la nación el alzamiento en armas contra el orden constitucional. Nuevamente, otro pasaje que concluye con una intervención, con una interpretación con verbos extraños al tipo penal. Utilizar el poder es verbo típico de rebelión. Ordenar el alzamiento en armas tampoco sería típico de rebelión, porque digamos, todos tenemos el Código Penal y dice el que se alza en armas. Es el mero alzamiento. No es ordenar alzarse, es alzarse en armas. Entonces estamos hasta ahí en una narrativa divorciada de los elementos objetivos del tipo penal. Entonces, ¿cuál es el hecho punible en concreto? Me pregunto yo, y se pregunta mi patrocinado desde el día de su arbitraria e ilegal detención. Entonces tenemos pues, el Ministerio Público no señala proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los elementos del tipo penal. No hay. Es también la subsunción de este relato fáctico. Obviamente que va a ser imposible de hacerlo, pues. Ese relato es imposible de subsumir en el tipo penal. Entonces, si se dice que ya le informaron a mi patrocinado mediante esta disposición y a la defensa, le informaron de qué se le investiga, entonces se le estaría investigando por hechos o conductas que no calzan en el tipo penal. Y eso sería totalmente arbitrario, propio de regímenes totalitarios, regímenes donde prima la violencia sistemática de derechos humanos, ¿no? Algo de eso me parece que estamos viviendo. Sí, ya los organismos internacionales comenzaron a reconocer en parte esta realidad, ¿no? Pero entonces es momento de que los órganos que tienen que ver con velar por el Estado de Derecho en el Perú también manifiesten lo conveniente, o lo conveniente a lo que es una sociedad democrática. Si es que eso interesa, es que eso interesa para algo. Entonces, al no aplicarse el principio de tipicidad como primer nivel para examinar los hechos, porque se tiene que aplicar ese subprincipio o principio de tipicidad. Entonces, no se ha seguido las categorías dogmáticas contenidas en la teoría del delito.
O sea, ¿qué teoría se nos está? Mi patrocinado presume que es la teoría de la consigna y no la teoría del delito, y si analizamos jurídicamente parece que tiene razón, te doy la razón y por eso estamos pidiéndole, señor juez, una tutela de derechos. Entonces, sin aplicar la teoría del delito, ¿cómo puede formalizar una investigación? Sin una adecuada definición. Y esto ya, si no se ha podido establecer la tipicidad, es imposible pasar al tema de antijuricidad, de culpabilidad y más. Entonces, lo real es que el Ministerio Público, la señora fiscal de la Nación, nunca formuló una imputación concreta contra José Pedro Castillo Terrones. Entonces, como nunca formuló una imputación concreta, nunca le pudo informar de este hecho. O sea, esa disposición del 13 de diciembre es una apariencia, una simulación de imputación concreta. Pero que si vamos a las reglas de la motivación, que no las voy a recitar, porque usted, señor juez supremo de investigación preparatoria, las conoce muchísimo más que yo, y que se consignan, se pegan en muchas resoluciones, en muchas disposiciones, pero ¿dónde está el derecho a la motivación también, ¿no? Entonces, ahora, la disposición del 13 de diciembre tiene otro error. Constantemente se refiere al delito de rebelión como una modalidad. Dice modalidad de delito contra los poderes del Estado. Un momento. Entonces el Ministerio Público ha sostenido aquí que el delito de rebelión no es un delito autónomo, sino es una modalidad. O sea, un poco más y propone, pues, saca una propuesta legislativa de que en todo caso estos delitos se acumulen en uno solo, pues porque es modalidad, no es tipo penal autónomo para el Ministerio Público. Pero no, sostenemos, y lo correcto es que es un tipo penal autónomo. Y más bien, el 346 del Código Penal contiene 4 modalidades. 4 modalidades. Entonces, estas 4 modalidades se dan de acuerdo a la finalidad que persiga el alzamiento armado. Porque establece el tipo penal que el alzamiento armado es para 4 modalidades. La primera es para variar la forma de gobierno. Alzamiento armado para variar la forma de gobierno. La segunda es alzamiento armado para deponer al gobierno legalmente constituido. La tercera es alzamiento armado para suprimir el régimen constitucional. La cuarta es alzamiento armado para modificar el régimen constitucional. Sin embargo, y pese a los meses transcurridos, esta disposición ya va a cumplir medio año, ¿no? Pasado mañana cumple medio año, pero no se ha precisado hasta el día de hoy por cuál de estas variantes se le está investigando a José Pedro Castillo Terrones. Señor juez, clamamos una tutela al respecto. ¿Cómo es posible de que digan delito de rebelión, modalidad, y se ignoren las 4 modalidades y no se le informe, y no se le informa a esta defensa? ¿Por cuál de las 4 modalidades? Entonces, vemos que esta disposición adolece de una ambigüedad inmensa, y que eso trasciende al tema de la imputación necesaria. Entonces, bueno, queremos más muestras de cómo esta disposición transgrede la imputación necesaria sobre la pluralidad de imputados. La disposición emitida el 7 de diciembre por la doctora Patricia Benavides hace referencia a 5 personas
en calidad de investigados preliminares: José Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez Chino, Willy Arturo Huerta Olivas, Roberto Herbert Sánchez Palomino y Aníbal Torres Vázquez. Entonces, este documento, suscrito por la misma fiscal que va a formalizar la investigación preparatoria, colisiona con ya lo que ya es jurisprudencia, ¿no? El recurso de nulidad 357-2009, Huancavelica establece que se tiene que hacer una limitación específica de los cargos atribuidos a cada uno de los encausados. Entonces tiene que existir una pluralidad de imputaciones y tienen que ser hechos con ejercicio de subsunción en el tipo penal. Sin embargo, esta falla respecto a la ausencia de imputaciones específicas se va a mantener en la disposición del 13 de diciembre. Es decir, se va a esgrimir lo mismo y respecto a la imputación específica, a José Pedro Castillo Terrones se plantea que se le imputa en su condición de presidente de la República ser presunto coautor del delito contra los poderes del Estado en la modalidad de rebelión. Acordaron disolver el Congreso de la República, instaurar un estado de excepción. O sea, la narrativa que ya hemos disgregado para hacer ver que no se ha aplicado la teoría del delito. Le quedan Betsy Betsabel Chino. Doctor, le voy a dar 3 minutos más para que concluya. ¿Ya? Le suplico, doctor. Bueno, en el caso de Betsy Chávez, no existe imputación específica en esa formalización. Willy Arturo Huerta Olivas no tiene imputación específica en esa disposición del 13. Lo mismo Roberto Sánchez Palomino. Aníbal Torres Vázquez se le imputa que en su condición de asesor 2 del despacho del Consejo de Ministros ser presunto coautor del delito de rebelión, y de ahí transcribe lo mismo que es para Pedro Castillo. Acordaron disolver el Congreso de la República, etcétera, etcétera. Eso usted se va a poder contrastar, y el párrafo que se pone como imputación específica es una transcripción. Solo se cambian los nombres y los cargos. Pedro Castillo Terrones, presidente de la República; Aníbal Torres Vázquez, asesor 2. Lo demás es una transcripción idéntica, ¿no? Como dicen los jóvenes estudiantes de Derecho, un copia y pega. ¿Eso es cumplir con la imputación necesaria? Nuestro punto de vista es que no, señor juez. Entonces, vemos también, en cuanto al nivel de intervención de Pedro Castillo Terrones, no se describen de una manera adecuada cada una de las acciones con relevancia penal. El nivel de intervención en calidad de autor o partícipe, entonces, estas cuestiones afectan al tipo penal, porque de acuerdo a ese nivel de intervención que tiene que ser enfocado a la luz también de la teoría del delito, vamos a ver si se configura o no el tipo penal. Entonces, nuevamente, la imputación concreta es vulnerada digamos, pues, autoría y participación se da en un tipo penal concreto. Entonces, ¿cuál es el rol que habría cumplido José Pedro Castillo Terrones en la ejecución del delito de rebelión? Entonces, mal podría señalar al Ministerio Público que eso ya se cumplió al transcribir, ¿no? Al describir o transcribir la lectura u oralización del mensaje público que todo el país conoce. Bueno, a nivel nacional y mundial ya se conoce. Ese es el nivel de intervención de Pedro Castillo Terrones. Oralizar un discurso, un mensaje. Entonces, ¿cuál es la contribución específica de José Pedro Castillo Terrones? Entonces, solo existen afirmaciones generales. Asimismo, los indicios y elementos... Doctor, sí, concluye, por favor, señor juez. Ya concluyó. Le voy a dar el tiempo para en la réplica pueda usted aumentar o añadir los argumentos.
¿Ya? Sí, finalmente es solo eso de los elementos que ya se concluido, señor juez. Voy a dar uso de la palabra a la señora fiscal. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo. Igual 20 minutos en inicio, se necesita más, le respondo. Muy amable, gracias, señor juez. El abogado de la defensa del señor Castillo Terrones recurre a su despacho supremo para que en vía de tutela de derechos dicte las medidas de corrección. Se entiende que se trata de una tutela correctiva para que se ponga fin al agravio, pero contradictoriamente también solicita se resuelva la ausencia de imputación concreta respecto al delito de rebelión. En todo caso, ya ha manifestado el señor que se trata de los dos mismos pedidos que está realizando a su despacho supremo. Al respecto, el Ministerio Público que represento considera que no existe afectación alguna al principio de imputación concreta o necesaria, por lo que solicita que en su oportunidad se declare infundada la misma en razón a lo siguiente. Es verdad que el principio de imputación necesaria exige que el hecho fáctico que se atribuye a una persona sea claro, preciso y circunstanciado y una tipificación específica. Y por tanto, esa información que se le tiene que dar al imputado tiene que ser aquella que le pueda permitir realizar su defensa. Todas esas condiciones, señor juez supremo, condiciones de la acción penal previstas en el artículo 336, inciso segundo del Código Procesal Penal, se ha cumplido en la disposición de formalización de investigación preparatoria de fecha 13 de diciembre del 2022 al que hace referencia el abogado de la defensa de Castillo Terrones. En efecto, señor juez supremo, en la disposición de formalización de la investigación preparatoria aludida, se ha consignado en el fundamento segundo, a partir del número 3.1, que corre en dicha formalización del denuncia desde folios 6 al 12, de manera clara y precisa el relato de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de los hechos históricos a ese nivel de investigación, así como la imputación concreta que se atribuye al investigado Castillo Terrones, que claramente se precisa en la misma formalización en el número 3.2.1.1 que corre a folios 12. Y se ha realizado el correspondiente análisis de subsunción del tipo penal de rebelión que se encuentra también descrito en el fundamento 5, específicamente en el número 5.1.1.1 que obran en la carpeta, en la formalización aludida en las páginas 21 y 22, conforme a la exigencia legal. Y se ha precisado también cuáles son los hechos con apariencia delictiva que se atribuye a Pedro Castillo Terrones. Se ha indicado el nivel de intervención de dicho investigado, esto es, como coautor, porque de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público es que se parte de conductas realizadas en coautoría y se ha precisado también la tipificación específica correspondiente, así como se han precisado los elementos de convicción que dan cuenta de la existencia de dicho delito. Debe tenerse en cuenta que de conformidad con el acuerdo plenario 2 del 2012, específicamente en el fundamento 10, que voy a dar lectura en la parte pertinente, todo investigado tiene derecho a un mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuye y la forma y circunstancias en que pudo tener lugar. Y también prevé la posibilidad de poder plantear un recurso de tutela, como el que nos ocupa ahora, pero este está reservado de manera excepcional a casos de omisión fáctica patente y cuyo detalle de hecho sean inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado.
como se precisa en el fundamento 11 del aludido acuerdo, que no se da en el caso que ahora nos convoca. Asimismo, debemos de precisar que si bien se han cumplido escrupulosamente los requisitos planteados en el Código Procesal Penal para la emisión de la disposición de formalización de investigación preparatoria, debe tenerse en cuenta que nos encontramos en una etapa inicial de investigación. En ese sentido, San Martín Castro, en su libro procesal penal Lecciones, segunda edición, página 408, respecto a los momentos de una omisión fáctica, manifiesta sostiene que el nivel de precisión de los hechos imputados y su variabilidad no es el mismo en la fase de investigación, que es la fase de inicio del juicio oral, que en la fase de inicio de un juicio oral. En el nivel de investigación que ahora nos encontramos, se requiere un grado de apariencia delictiva perseguible, dice San Martín Castro, o sea, una sospecha reveladora que se encuentre sustentada en puntos de partida objetivos, como es el caso que nos ocupa y como se ha planteado en la formalización de investigación preparatoria. Más aún, si como se advierte con meridiana claridad del tenor del escrito presentado por la defensa de Pedro Castillo Terrones, y lo ha expuesto ahora también en esta audiencia, no se cuestiona la imputación concreta propiamente realizada por este despacho. Por el contrario, lo que se pretende cuestionar es la delictuosidad de la conducta. Así, asegura que los hechos no resultan calificables del delito de rebelión, porque no se ha dado cuenta de hechos de relevancia para el tipo penal en investigación. Si eso es así, el Código Procesal Penal prevé vía diferente para que su despacho supremo pueda realizar un control. Más, si de acuerdo a la jurisprudencia y la doctrina vigente, la tutela de derechos tiene un carácter residual. Sin perjuicio de lo que hemos señalado, vamos a rebatir lo que ha manifestado la defensa de Pedro Castillo Terrones en su escrito de tutela de derechos. Dice, se establezca un relato circunstanciado y preciso de los hechos con relevancia penal que concretamente se le atribuya a José Pedro Castillo Terrones. Al respecto, tenemos que señalar que se debe precisar que el relato de los hechos con relevancia penal atribuidos al investigado José Pedro Castillo Terrones por la presunta comisión del delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y de grave perturbación a la tranquilidad pública y su tipificación respectiva se encuentran detallados a partir de los folios 6 al 41 de la formalización de investigación preparatoria de fecha 13 de diciembre del 2022, en cuyos fundamentos 3, 4 y 5 se señalan las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores e imputación específica, así como el juicio de subsunción en cada caso. No obstante, este despacho supremo precisa que al tratarse de un proceso especial seguido contra el alto funcionario, en este caso, expresidente de la República, en el momento de comisión de los hechos como presidente de la República, de conformidad con el artículo 450, numerales 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal, se ha formulado la denuncia constitucional y el Congreso ha emitido una resolución de Congreso de la República número 2-2022-2023-CR, luego del cual y dentro del plazo de ley, la Fiscalía de la Nación, con fecha 12 de diciembre del 2022, puso en conocimiento de las partes procesales y del juez supremo de investigación preparatoria, esto es, de su despacho supremo, la formalización de la investigación preparatoria en contra del exmandatario Pedro Castillo Terrones y del ex asesor de la PCM, Aníbal Torres.
Y este último, al verificar la concurrencia de los presupuestos procesales y requisitos legales, aprobó la formalización de investigación preparatoria con la resolución número 1 de fecha 13 de diciembre del 2022. En ese sentido, señor juez supremo, usted en el momento debido ha observado la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 333 del Código Procesal Penal, el cual señala que la formalización de investigación preparatoria debe contener, entre otros, los hechos y la tipificación específica de la conducta, indicándose los motivos de la calificación jurídica penal, y así lo aprobó. Vamos a continuar entonces conforme a lo que ha manifestado en su recurso de tutela de derechos el abogado de la defensa de Castillo Terrones. Además, ha manifestado que tomar un acuerdo, y también lo ha repetido ahora en esta audiencia, que tomar un acuerdo para disolver el Congreso no resulta calificable como delito de rebelión ni de ningún otro delito contemplado en nuestro ordenamiento legal. Al respecto, debemos partir de la imputación concreta realizada por el Ministerio Público respecto de este delito. El investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República el día 7 de diciembre del 2022, en horas de la mañana, conjuntamente con que los entonces presidente del Consejo de Ministros, Betsy Betsabe Chávez Chino, el entonces ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, el entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helber Sánchez Palomino, y el entonces asesor segundo del despacho de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, así como terceras personas en proceso de identificación, acordaron disolver el Congreso e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Constitución del Estado, que prescribe: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado la confianza a 2 consejos de ministros. Para tal efecto, aprovechando la condición de mandatario como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, habría utilizado tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país, a través del mensaje de la nación, el alzamiento en armas en contra del orden constitucional y los poderes del Estado, así como de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del Sistema Nacional de Justicia decretado. En ese sentido, el Ministerio Público considera que efectivamente, al disolver el Congreso sin los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Constitución, al disponer la reorganización del Sistema Nacional de Justicia e instaurar un estado de excepción en el Perú, importa una variación de forma de gobierno. Por lo tanto, se encuadra en el tipo penal de rebelión imputado. Y así también se ha precisado en el recurso de apelación 248-2022 emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en cuyo fundamento sexto se señala: es claro que el autogolpe en cuestión importaba de hecho la variación de la forma de gobierno, la disolución inconstitucional del Congreso de la República, la deposición de quienes lo integraban, al igual de quienes formaban parte del sistema de justicia, cuya reorganización fuera de los marcos constitucionales se anunció. Bien, vamos a continuar rebatiendo lo que ha manifestado la defensa de Pedro Castillo Terrones, sosteniendo su tutela de derechos. Dice: el tipo penal no implica el aprovechamiento de algún cargo, más aún si no se exige una cualidad especial del sujeto activo. El Ministerio Público, señor juez supremo, no ha señalado algo distinto, ya que el tipo penal no exige una calidad especial al sujeto activo. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, sí es determinante
por su posición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pues ha utilizado dicho poder al emitir el pronunciamiento contenido en el mensaje del 7 de diciembre del 2022, dando la orden directa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional ir en contra del orden constitucional. Así también lo ha entendido la Corte Suprema de la República cuando señala en el fundamento sexto del recurso de apelación número 248-2022 en la Suprema, que expresamente dice: desde la perspectiva típica del delito de rebelión, lo trascendente es el acto concluyente de la lectura de un pronunciamiento y su propio contenido. Las medidas anunciadas, eso está entre paréntesis, por quien en esos momentos ejercía la presidencia de la República y como tal era el jefe de Estado y además jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ex artículos 110 y 167 de la Constitución, el cual, por razones obvias, importaba el concurso de varias personas vinculadas al Poder Ejecutivo y de posibles simpatizantes. Continuamos rebatiendo lo que ha indicado el abogado en el escrito de tutela y ahora en esta audiencia. Se utilizan verbos extraños, dice, al tipo penal: utilizar el poder u ordenar el lanzamiento en armas, por lo que no señala las proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los elementos del tipo penal. En el mismo sentido, señor juez supremo, el Ministerio Público, conforme ha señalado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República en el recurso de apelación 256-2022, cuyo ponente fue el doctor San Martín Castro, en el fundamento quinto, sostiene expresamente: el alzamiento en armas no importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deben portar armas, basta con que estén integrados en el alzamiento mismo y por esta labor les sean encomendadas labores de cualquier naturaleza. Podría ser funcionamiento, organización, coordinación, relaciones exteriores, inteligencia, etcétera, que nada tengan que ver con el uso de armas. Así también, en el recurso de apelación 248-2022, tantas veces aludido, se ha precisado: anunciar públicamente la instauración de un tal gobierno de emergencia excepcional y especificar las medidas correspondientes a esta finalidad por quien tenía el control del Poder Ejecutivo, por lo menos, importa alterar el ordenamiento constitucional y la consiguiente paz pública, ejercer un acto de violencia psíquica, relativa, contra la ciudadanía desde que por su posición de poder tenía la facultad de ordenar a las fuerzas del orden, utilizar su poder coactivo con el armamento correspondiente. Así no se use para sostener este comportamiento inconstitucional, más allá de que finalmente éstas no lo obedecieron. No es, pues, un mero acto de habla, sino la expresión concreta, una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos. Continuamos rebatiendo lo que ha precisado el abogado de la defensa de Pedro Castillo respecto de la modalidad típica, dice, que describan o enuncien de manera precisa la concreta modalidad típica que conforman los hechos que sustentan la denuncia contra Pedro Castillo Terrones. Con respecto a la modalidad típica, es necesario verificar el juicio de subsunción realizado en la disposición de formalización de la investigación preparatoria de fecha 13 de diciembre del 2022. Como ya hemos mencionado, esto se encuentra precisado a partir de los folios 6 al 41 de la indicada disposición de formalización, cuyo relato ha sido ponderado por la Corte Suprema de la República, que, como hemos señalado,
en el fundamento sexto de la apelación 248-2022 ha señalado: es claro que el autogolpe en cuestión importaba de hecho la variación de la forma de gobierno, la disolución inconstitucional del Congreso de la República, la deposición de quienes lo integraban, al igual de quienes conformaban parte del sistema de justicia cuya reorganización fuera de los marcos constitucionales se estableció. Sin perjuicio de lo cual, es preciso señalar que la doctrina legal expuesta en el fundamento jurídico 7 del Acuerdo Plenario 2012, precisa que una de las características del hecho investigado es su variabilidad durante el curso de la etapa de investigación preparatoria, o mejor dicho, delimitación progresiva del posible objeto procesal, siendo que para el estadio en que nos encontramos debe únicamente respetarse lo exigido por el Código Procesal Penal para las disposiciones de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Así también lo ha señalado la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente, específicamente en el delito o respecto del delito de corrupción de funcionarios en el expediente 3/2017, resolución número 3, fundamentos 6 y 7, que vamos a leer ahora. Así, a nivel de diligencias preliminares, bastará que al imputado se le haga conocer los cargos formulados en su contra. Artículo 71.2.a del Código Procesal Penal. La investigación preparatoria se requiere que la disposición contenga los hechos y la tipificación específica correspondiente, incluso con la posibilidad de consignar tipificaciones alternativas conforme al artículo 336.2.b del Código Procesal Penal. Finalmente, en el requerimiento acusatorio se demanda la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Artículo 349.1.b del Código Procesal Penal, al que en todo caso nos remitimos para absolver este cuestionamiento. Bien, vamos a continuar entonces. Dice, existiendo pluralidad de imputados, debe existir pluralidad de imputaciones, por lo que se solicita que se determine el hecho concreto y su correspondiente calificación jurídica exclusivamente en contra de José Pedro Castillo Terrones. Ya hemos referido anteriormente y con respecto a la determinación de los hechos concretos atribuidos al imputado José Pedro Castillo Terrones y su calificación jurídica. En todo caso, nos remitimos a lo indicado anteriormente. Posteriormente, indica en su recurso, y también lo ha sostenido en esta audiencia, el abogado de la defensa de Pedro Castillo Terrones, que dice que el nivel de intervención de su patrocinado, es decir, tiene que describirse de manera adecuada cada una de las acciones con presunta relevancia penal y su correspondiente nivel de interpretación, ya sea como autor o partícipe. Según lo informado y lo que se ha precisado anteriormente, en la disposición de formalización de investigación preparatoria, se ha consignado que el imputado José Pedro Castillo Terrones se le atribuye en condición de ser coautor del delito de rebelión, alternativamente conspiración, y respecto también de los delitos de abuso de autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad pública, se ha precisado que tiene la calidad de autor. Entonces, también hemos referido que se ha precisado con claridad y precisión también, valga la redundancia, los hechos que con relevancia penal se atribuyen por cada uno de los delitos al imputado José Pedro Castillo Terrones. Finalmente, respecto del cuestionamiento del abogado de la defensa con relación a los indicios y elementos de juicio que sustentan la imputación concreta en contra de Pedro José Castillo Terrones, de forma detallada e individualizada, a fin de que
puede ejercer válidamente su derecho de defensa. De conformidad con la doctrina legal expuesta en el fundamento jurídico noveno del Acuerdo Plenario 2-2012 al que se hizo referencia, no puede cuestionarse en vía de tutela penal el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaria para anular la disposición de formalización de la investigación preparatoria, puesto que se trata de un presupuesto procesal cuyo control está reservado al requerimiento fiscal. Es otra etapa en la que debe efectuarse dicho análisis. Sin perjuicio de lo anterior, a este nivel de investigación, como ya hemos mencionado también anteriormente, los elementos de convicción que se han precisado y que en la formalización de investigación preparatoria se encuentran descritos pormenorizadamente en la misma formalización de investigación preparatoria. Por esas consideraciones, señor Juez Supremo, este Ministerio Público que represento solicita que se declare infundada la tutela de derechos formulada por la defensa del investigado Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Gracias, doctora. Tiene la palabra la Procuraduría. Muchas gracias, señor juez. Señor en representación de la Procuraduría General... Disculpe usted. Perdón. Disculpe usted, señor juez. Con todo respeto, Sí, bueno, con todo respeto, la defensa se opone a la participación del actor civil, dado que no estamos discutiendo acá ninguna medida pecuniaria, ninguna medida cautelar de carácter patrimonial. Acá se está discutiendo el tema de imputación necesaria y eso atañe concretamente al titular de la acción penal. Discúlpeme, pero esa es mi postura, que la dejo sentada. Gracias, señor abogado. Continúe la Procuraduría. Bien, doctor, muchas gracias. Esperemos que no esté interrumpido. Bien, en representación de la Procuraduría General del Estado, solicitamos pues que el petitorio que hace la defensa técnica a favor del señor Pedro Castillo se declare infundada por los argumentos que a continuación paso a exponer. Si bien concordamos efectivamente con los argumentos ya señalados por la señora Fiscal Supremo, sin ánimos de, vamos a señalar de manera breve cuál es la postura de la Procuraduría General del Estado, a razón que en su conjunto con los argumentos ya señalados por el Ministerio Público se evalúen para que se dicte la resolución que corresponde. Bien. La defensa técnica señala que existe una falta de imputación necesaria y por eso que invoca la presente tutela de derecho. Pero veamos, señor juez, de que esta invocación a la que hace la defensa técnica y que nos convoca a todos aquí a esta presente audiencia, ya fue resuelta por el Poder Judicial. Veamos. El objeto resuelto, sostenemos que ya fue resuelto porque justamente la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, mediante ejecutoria contenida en la resolución que resuelve la prisión preventiva, mediante el expediente 256-2022, de fecha 28 de diciembre del 2022, se planteó la defensa técnica de Pedro Castillo en su momento como segundo agravio, lo que en la tutela se viene aquí a cuestionar. Se señaló en ese momento en el segundo agravio lo siguiente: primero, que los hechos en atención al delito de rebelión no reúnen las características; segundo, que a partir de esa imputación se incurrió en vulneración al principio de legalidad; tercero, que la imputación no precisó cuáles son las modalidades de rebelión o conspiración y, por tanto, en traducción, hay una transgresión o vulneración al principio de imputación necesaria y derecho de defensa, que es el segundo agravio que planteó en la apelación, de la cual ya ha sido absuelto, que es el mismo contexto que nos convoca ahorita en la tutela, en la presente tutela. E incluso en esa misma resolución de apelación de la Corte Suprema, se absolvió este segundo agravio señalando lo siguiente de manera taxativa, y dijo la Corte Suprema a través del presidente, el doctor San Martín: no se está ante un hecho atípico ni ante medios de investigación insuficientes, menos ante una
descripción oscura, imprecisa o confusa de los hechos y de elementos de investigación. ¿Y eso dónde lo señala, señor juez? En su fundamento 7 de la resolución de apelación 256-2022 Suprema. Otro punto que necesitamos mencionar y que se tenga en cuenta en la resolución a resolverse, si bien, como mencionaba la señora fiscal, estamos en una etapa de formalización de investigación preparatoria, donde según la sentencia plenaria 1/2017, en consonancia con los grados de sospecha, se exige una sospecha reveladora, debemos entender que en el caso en concreto estamos incluso ante una sospecha fuerte, más allá o por encima del requerimiento de acusación, porque no olvidemos que para dictar la prisión preventiva en concordancia con el Acuerdo Plenario 1/2019, de cara a las sospechas, se le exige una sospecha fuerte, y si vamos, para dictarse esta medida cautelar bastante grave. Y vemos pues que las medidas cautelares no solamente fue declarada fundada por su honorable despacho, sino también fue confirmada por la Sala Suprema. Eso quiere decir que no estamos ante una sospecha reveladora tal cual te exige para la formulación de investigación preparatoria, sino inclusive estamos por encima de la sospecha suficiente que exige para la acusación, estamos ante una sospecha fuerte por la medida cautelar impuesta al señor Pedro Castillo de 18 meses confirmada por la Sala. Así pues, señor juez, debemos de indicar, además de eso, que incluso en la resolución de apelación 256/2022 Suprema, ahí mismo se señala, y dando respuesta a la imputación que cuestiona justamente la defensa técnica de Pedro Castillo, que bien ha desarrollado el Ministerio Público, me gustaría agregar algo más al tipo penal de rebelión, que en esa resolución así también se menciona. Y señalan pues lo siguiente, que en el delito, que es un delito común, plurisubjetivo, de convergencia, que no exige una cualidad especial tal cual cuestiona la defensa técnica, e incluso su tratativa es un delito de simple actividad y de peligro, porque basta solamente el lanzamiento en armas, que la construcción justamente de la imputación es que Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Además, debemos mencionar que incluso la defensa técnica del señor Pedro Castillo señalaba que no existe una construcción de imputación fáctica de acuerdo a las características de taxatividad del delito de rebelión, y que incluso señalaba que no se le había mencionado si este es autor o partícipe. Se debemos señalar incluso, señor juez, de que en la formalización de investigación preparatoria, el Ministerio Público mencionó de que el señor Pedro Castillo en grado de coautoría cometió presuntamente este hecho delictivo de rebelión, y entre otros temas más que se mencionan ya en la formalización de investigación preparatoria, que como bien conocemos la construcción propia teórica del delito de la institución de la coautoría, existe pues, o debería existir, decisión común de parto de roles y aporte de ejecución, que justamente que se ajusta justamente a la construcción fáctica del mensaje de la nación con consecuencias justamente jurídicas, ¿no? Además, otro punto que trajo la defensa a colación es que respecto de los señores Billy Huerta, Roberto Sánchez, Betty Chávez, no se ha descrito un poco de la descripción taxativa del delito de rebelión. Pero veamos aquí algo interesante. Primero, el señor no es abogado de estos investigados, y segundo, esto pertenece a otro expediente. Es que estamos aquí, que nos acontece el expediente 39/2022, investigado Pedro Castillo y Aníbal Torres, y el otro expediente a quien hace referencia a las conductas del señor, que no es a colación a materia de discusión, es el expediente 12/2023, donde están investigados Willy Huerta, Roberto Sánchez, Betty Chávez, que si bien la Procuraduría General del Estado ha solicitado la acumulación pendiente de resolverse aún, para posterior solicitar una reparación civil acorde a los intereses que protege y representación de todo el Estado peruano, no se puede discutir o traer a colación expediente que todavía no está acumulado. Por estas consideraciones, señor magistrado, consideramos pues de que queda superado el cuestionamiento que existe o que señala la defensa que existe presuntamente para la imprecisión a la imputación. Por lo tanto, en ningún momento
desde nuestra perspectiva, se ha inculcado con el principio de imputación necesaria y derecho a la defensa. Tanto más de que, como bien había señalado al inicio de nuestra intervención, esto fue inclusive materia del segundo agravio de su apelación de prisión preventiva, de cuestionamientos respecto de la conducta o las características propias del delito de rebelión. A través del fundamento 7 lo resuelve la Corte Suprema mediante la resolución de apelación 256-2022. Bien, señor magistrado, por estas consideraciones solicitamos pues que se declare fundada la tutela de derechos solicitada por la defensa técnica del señor Pedro Castillo. Gracias, señor. Doctor Robles tiene 10 minutos para que haga su réplica. Habilite su micro, por favor. Sí, señor magistrado, podemos sintetizar la locución del Ministerio Público y de la Procuraduría, que en este caso concretamente ha actuado como una especie de auxiliar. Lo que vemos concretamente es que ellos ambos coinciden en plantear de que usted emita una resolución remitiéndose a la resolución de apelación de prisión preventiva, que todo ahí ya está resuelto, que aquí no hay nada que discutir y que, eso es lo que plantean. La defensa discrepa con ello. Y más aún, o sea, a falta de argumentos para rebatir el tema que ha sido, el verbo que ha sido bastante reiteradamente pronunciado, entonces se recurre a eso. Lo más fácil es plantear, todo ya está en la resolución de apelación de prisión preventiva. Y es muy revelador cuando la señorita representante del Ministerio Público habla reiteradamente de un hecho claro. Un hecho claro, sí, un hecho claro porque fue a la luz del día y fue de conocimiento de todos a través de los medios. Entonces fue clarísimo. Y también habla de hechos históricos. Claro, obviamente mi cliente ya pasó pues a la historia y también no sé, dudo o tal vez no sé en qué sentido puedan pasar a la historia sus detractores y sus defenestradores, ¿no? Pero el tema no es solamente de un hecho claro, el tema es de un hecho punible, porque precisamente el artículo 333 establece, establece, digamos, el 336.2 establece hechos y tipificación, ¿no? O sea, la formalización implica hechos punibles, no cualquier hecho. Y nosotros no estamos cuestionando el acuerdo plenario 2-2012. Entonces, no estamos cuestionando el acuerdo plenario 2-2012. Más bien al contrario. Justamente el tema que se transgrede acá es precisamente ese acuerdo plenario, porque lo que se está planteando son hechos no solo vagos, gaseosos, sino impertinentes para el tipo penal. Entonces, esa es la situación, el tema del hecho punible. Entonces, se dice constantemente, nos encontramos en una etapa inicial, como si el hecho de encontrarnos en una etapa inicial
sustrajera al Ministerio Público de plantear una imputación concreta. Es decir, en el fondo nos señalan que la imputación concreta solo es válida para la etapa de juzgamiento. Y mientras tanto, se puede tener a la persona investigada, procesada, incluso con medidas de prisión preventiva, sin plantear una imputación concreta. Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, nosotros no estamos planteando el nivel de especificidad de los hechos o el nivel de la carga, el grado de la carga probatoria, ¿no? O sea, se está refutando algo que no estamos sosteniendo. Lo que estamos planteando es que el principio de imputación necesaria rige desde el inicio, desde las diligencias preliminares. Entonces, tiene que ser un hecho con apariencia de delito y para formalizar un hecho punible, un hecho punible. Entonces, ¿qué se ha planteado, no? Se plantea que como no se quiere discutir acerca de la tipicidad, no se quiere aplicar la teoría del delito, el Ministerio Público me da un consejo y me dice, no, usted se ha equivocado la vía, ¿no? O sea, lo que me quiere es aconsejar, presente usted una excepción. Le agradezco por el consejo, pero la idea es errada porque implica ¿qué cosa? De que cuando se discute de imputación necesaria no se discute de tipicidad. Esa es la teoría del Ministerio Público, que el Ministerio Público ha venido a traer acá. O sea, es decir, puedes plantear hechos, no interesa, no discutas de tipicidad. Pero entonces, ¿qué se comprende por imputación necesaria? Si se dice que está proscrito discutir de tipicidad cuando se discute de imputación necesaria, entonces, ¿qué imputa el Ministerio Público? Preocupante, porque si a este nivel supremo, como se dice que es un proceso especial, para un alto funcionario público, esperemos que las cosas, en las fiscalías para los ciudadanos comunes y corrientes no estén así. Bueno, entonces se plantea también que se ha hecho un juicio de subsunción. ¿Dónde? No hay ningún juicio de subsunción, porque les pregunto a los dos, a las dos contrapartes que han hablado, en ningún momento hablan de alzamiento armado. ¿Cuándo se inició el alzamiento armado? ¿Cuándo se inició? Porque dicen que mi cliente, mediante el discurso, ordenó alzarse en armas. Ojo, el tipo penal exige la existencia de un colectivo armado. Entonces, si ordenó alzarse en armas, dice a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, quiere decir, aclárenme eso por favor, ustedes sostienen que el colectivo armado, rebelde, el colectivo alzado en armas, fueron las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. O sea, ellos son el colectivo quienes iniciaron la ejecución del alzamiento armado. ¿En qué momento se inició la ejecución? Porque es alzamiento armado. Entonces, de eso no me hablan. O ya se estaba produciendo mientras se daba el discurso. ¿En qué momento se inicia el alzamiento armado? Porque incluso, si hablan de la tentativa, entonces la tentativa implica ya el inicio de la ejecución del delito. Entonces, ¿quiénes lo han ejecutado? Ahora, se plantea de que ordenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya es delito de rebelión. Ordenar, dicen. Bueno, lo interpretan que esa es ya otra discusión, ¿no? El discurso es ordenar. ¿Esa orden fue cumplida? Es lo que quisiéramos que nos digan. ¿Cuál es la percepción? Si esa orden fue cumplida, entonces después de la orden, si vino el acatamiento, entonces recién se iniciaría el alzamiento armado. ¿Está sosteniendo el Ministerio Público que las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales acataron la orden? Porque recién en el acatamiento, ¿no? De acuerdo a su teoría, vendría pues el alzamiento armado.
¿Cuántas armas se alzaron? ¿O qué unidades? Se alzó toda la Policía Nacional, todas las Fuerzas Armadas, una parte, determinadas unidades, unas sí, otras no. ¿Cuál es? No sabemos hasta el día de hoy. Entonces, ahora también se ha planteado también que en la resolución de apelación hay un párrafo que plantea en la Sala Penal Suprema de que importa una variación de la forma de gobierno. Entonces ahí dice que el planteamiento que estamos diciendo por cuál de las 4 modalidades ahí ya está resuelto, pero estarían confesando lo siguiente. Entonces en la disposición no estaba. Y acá la sala habría actuado un poco subrogando al Ministerio Público, estableciendo una de las 4 modalidades que no habían establecido ustedes. Entonces me estarían reconociendo que en la disposición no estaba, pues como que no está. O sea, nos cita más de 40 páginas, folios del 12 al 41. Entonces, no está, pues. Entonces dice, o sea, la sala hizo las veces de titular de la acción penal. Le corresponde a una sala de apelaciones especificar imputaciones. ¿Ese es su rol? O sea, ¿qué tipo de ordenamiento estamos? Ahora, entonces, claro, porque eso te importa una variación, no se encuentra en la disposición de formalización. Ahora, asimismo se dice, también dice, por otro lado, que en esa misma resolución está alterar el orden constitucional. Disculpen, pero tenemos, bueno, yo tengo acá el Código Penal, y yo leo, y digamos, no sé si manejamos el mismo código, porque yo no, el verbo alterar no lo encuentro. No sé, tal vez mi código esté muy antiguo, haya habido alguna modificación que no me he enterado, y ahora alterar sería una 5ª modalidad. Y el Ministerio Público, bajo un argumento de autoridad, me dice que no. Entonces, como ahí dicen, ya esa es palabra sagrada y eso no se puede discutir. Y entonces dice que estas son las 2 modalidades que la sala... Su tiempo ya terminó. Doctor Robles, su tiempo ya terminó, tengo otra audiencia luego. ¿Ya? ¿Algo más para que concluya? Sí, señor magistrado, también en cuanto a los elementos, a la coautoría, no se ha precisado, y justamente las imputaciones nuevamente, respecto a que la imputación de Aníbal Torres Vázquez y de Pedro Castillo Terrones es una transcripción exacta de la supuesta imputación específica. Y acá quiero rescatar lo que ha referido la Procuraduría. Están solicitando la acumulación. Miren, o sea, hay un divorcio, hay 2 causas diferentes y donde todos son coautores. Entonces eso me indica que el tercer cuestionamiento nuestro, hay pluralidad de imputados y no solo no hay la imputación específica, y en el caso de Torres Vázquez y de Castillo Terrones es un copia y pega, y en el caso de los 3 imputados incluso desconocemos si lo habrá. Entonces, esa es la situación en que estamos. Por eso, señor magistrado, reiteramos nuestro pedido para que se atienda esta tutela de derechos. Se atienda esta tutela de derechos y se reconduzca este proceso por los márgenes de un orden constitucional, social y de derecho, y de respeto a los derechos de las personas, ¿no? Gracias, eso es cuanto tengo que decir, señor juez. Gracias, señor. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo. Solo para indicar puntualmente lo siguiente. En la formalización de la investigación preparatoria, en la disposición, como hemos manifestado en el fundamento 5º, exactamente a partir del número 5.1.1.1, se ha hecho el juicio de tipicidad y voy a leer exactamente lo que se ha indicado.
tipicidad objetiva. Resúmalo, doctora, resúmalo, porque ya no... Ahí, esa- no se preocupe, voy a indicar simplemente que en este extremo se ha precisado que producto de los presuntos acuerdos ilícitos en los que habría tomado parte el investigado Castillo Terrones se habría materializado el delito de rebelión. Para esos efectos, el entonces mandatario dio un mensaje a la nación que fue propalado a nivel nacional por distintos medios de comunicación, de cuyo contenido transcrito en la presente investigación obra un acta fiscal del 7 de diciembre. Se desprende que principalmente por lo que en atención al reclamo, dice ciudadano, a lo largo y ancho tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, disolver temporalmente el gobierno. Ahí en estos fundamentos, señor magistrado, se ha precisado con meridiana claridad y precisión, valga la redundancia, los hechos históricos que con relevancia procesal se atribuyen al ciudadano Pedro Castillo Terrones. De otro lado, debo manifestar que en efecto, como ha referido también el señor procurador en su alocución y ha hecho mención el abogado de la defensa, existe un proceso diferente en el que se está investigando a Betsy Chávez y a Huertas Palomino y a Roberto Sánchez como coautores también por el delito de rebelión, en razón de que el trámite fue mucho más largo en esos casos y estamos nosotros a la espera de la aprobación de la acumulación de ambos expedientes por su despacho supremo. De otro lado, también tenemos que manifestar que la voluntad criminal de instaurar un estado de excepción se vincula a la finalidad perseguida por el alzamiento en armas. Esto es, variar el gobierno, la forma de gobierno, aspecto típico de la rebelión. Y tenemos que tener en cuenta que el delito de rebelión es de consumación anticipada. No es necesario que efectivamente concurra el alzamiento en armas, señor juez supremo. Y tiene la condición, y teniendo en ese momento el señor Castillo Terrones la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y dio la orden del alzamiento que contenía en su mensaje, perfectamente se configura la ejecución del delito de rebelión. Solamente eso, señor juez supremo. Muchas gracias. Gracias. La Procuraduría. Sí, doctor, bastante sucinto en atención a la réplica de la defensa técnica del señor Pedro Castillo. Primero, hemos visto pues que los argumentos han sido repetitivos, por eso es que nos reafirmamos a los argumentos ya señalados por la Procuraduría General del Estado. Segundo, que es un punto bastante interesante de advertir, es de que en el escrito de solicitud de tutela, la defensa técnica señala que el juez de investigación preparatoria dicte las medidas de corrección y resuelva la ausencia de imputación concreta solo respecto al delito de rebelión. Eso quiere decir que lo que plantea la defensa es que el juez de investigación preparatoria, que juez de garantías, resuelva una presunta ausencia de imputación, actuando seguramente como Ministerio Público. Desde ahí vemos pues de que el petitorio no es concreto en la solicitud de la tutela solicitada por la defensa técnica. Segundo, hemos visto pues que su réplica ha desviado el objeto justamente de la tutela de derechos, porque comenzó a cuestionar respecto a argumentos ya señalados por la Sala Suprema y de soluciones anteriores de la detención preliminar y prisión preventiva señalada impuesta por su honorable despacho, posteriormente confirmada por la Sala Suprema. Sin más, señor magistrado, afirmamos nuestra posición de la Procuraduría General del Estado que se declara infundada el petitorio de tutela de derechos. Gracias. Señor Castillo. Le voy a dar 3 minutos para que algo sobre los hechos, señor Castillo. Gracias, señor magistrado. Muy buenos días. Permítame agradecer esta oportunidad. Mi persona tiene derecho a conocer específicamente cuál es la imputación específica que me hace el Ministerio Público, señor magistrado, toda vez de que yo no cometí ningún acto de rebelión y menos de conspiración. Entendiendo que un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta.
El hecho de leer una proclama, dígame usted y todos los que están presentes acá, ¿se ha disuelto el Congreso? ¿Se ha intervenido las instituciones? Lo que pasa, señor, que se ha cometido una tremenda arbitrariedad. Se me ha detenido arbitraria e inconstitucionalmente. El Congreso de la República, de forma express, ha consumado y me ha vacado. Y lo conocen incluso los mismos organismos internacionales. Esto obedece, señor magistrado, a que no han podido concebir y hasta ahorita no han asimilado la derrota que tuvieron en un proceso abierto, democrático, ¿no?, en las últimas elecciones generales, ¿no? Y lo que pasó es que el Congreso, desde el primer día que asumió este mandato, se convirtió en un ente obstruccionista, tan solo por pedirle a las grandes empresas del país que paguen las grandes deudas históricas que tiene este pueblo, por pedirle que se revisen los contratos ley para beneficiar al pueblo peruano, y porque queríamos que el pueblo peruano se manifieste a través de un referéndum para una nueva constitución, para darle los derechos específicos y claros a miles de compatriotas que el día de hoy son víctimas no solamente de un problema del dengue, el problema de la delincuencia. Nosotros teníamos preparado incluso todo con otros países, como el tema de Venezuela, para que vengan a llevarse los ciudadanos que delinquen acá, pero el mismo Congreso, teniendo conocimiento, no nos daba ni siquiera el permiso para que aviones de Venezuela aterrizaran a llevar a los ciudadanos en este plan de vuelta a la patria. Tal es el caso, señor magistrado. Estos son los fundamentos específicos. Hoy, el día de hoy, soy un preso político. Desde el 7 de diciembre estoy secuestrado y no tengo derecho ni siquiera a un espacio de comunicación hasta este momento. Señor magistrado, yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordiné con nadie. No llamé a nadie específicamente para que se levante en armas. Por eso es que necesito saber cuál es la imputación específica que se me hace el Ministerio Público. La señora que representa el día de hoy al Ministerio Público acaba de manifestar que la lectura de mi mensaje se debe a los actos de corrupción previo. No, yo no soy corrupto, yo no lo robé a nadie. Más por el contrario, debo decirle que todo ese engranaje, el Congreso, el Ministerio Público, la prensa mermelera, han orquestado todo este plan a través de una fiscal que no tiene tesis y que tampoco ha concursado para asumir este mandato. Ok, señor Castillo, ya está claro su posición. Le aclaro que usted está en una prisión preventiva, no es un preso político, es una prisión preventiva dictada por este juzgado y que ha sido confirmada por una sala de la Corte Suprema. He escuchado los argumentos tanto de la defensa, que postula una tutela de derechos, de la Fiscalía y de la Procuraduría, y también al imputado, señor Castillo Terrones. Se va a pedir la resolución en el plazo de ley y se va a notificar a sus casillas. Siendo a las 11:39 se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego.